formulada por el ciudadano José Manuel Granados Luna, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 65, formulada por la ciudadana Silvia Angélica Maldonado Álvarez, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 67, formulada por el ciudadano Carlos Enrique Noriega Astucuri, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 68, formulada por el ciudadano Jorge Luis Borja Villón, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 72, formulada por el ciudadano Alberto Maximilian Silva Chávez, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 73, formulada por el ciudadano John Wider Bazán Hilares, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 74, formulada por el ciudadano Luis Alberto Sánchez Laos, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 75, formulada por el ciudadano Wenceslao Eduardo Núñez Toledo, excomandante PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 76, formulada por el ciudadano Segundo Casimiro Navarro Ramírez, ex mayor de armas de la PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 79, formulada por el ciudadano Jorge Antonio Mancilla Benavente, ex mayor de armas de la PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 80, formulada por el ciudadano Manuel Alfredo Hidalgo Castillo, ex mayor de armas de la PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 83, formulada por el ciudadano Jesús Alberto Enrique Calderón Luque, ex coronel PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión de los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica previstos en los artículos 376 y 428 respectivamente del Código Penal. Denuncia constitucional número 84, formulada por el ciudadano Roberto César Santa Cruz Minaya, ex mayor de armas de la PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por la comisión del delito de abuso de autoridad, artículo 376 del Código Penal. Denuncia constitucional número 93, formulada por los ciudadanos Manuel Dani Pino Ayulo y Martín Rolando Flores Carvajal, comandantes de armas de la PNP, contra el exministro del Interior Carlos Basombría Iglesias por infracción a la Constitución, artículos 1, 2, incisos 1, 2, 5, 7, 20 y 24, párrafos D y E, tercero, 22, 26, 38, 44, 118, incisos 9, 139, incisos 2, 3, 5, 6 y 14, y por la comisión de los delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad, abuso de autoridad, omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, previstos en los artículos 368, 376, 377, 411 y 438, respectivamente, del Código Penal. Segunda, solicitar a la Comisión Permanente el otorgamiento del plazo investigatorio como la acumulación de la denuncia constitucional número 48 para realizar los actos correspondientes. Lima, 19 de noviembre de 2018. Si algún congresista desea hacer uso de la palabra, congresista García Belaúnde. Presidente, esto también es un exceso, creo, presidente. Hablar de procedentes son renovaciones de cuadros de la policía que se hacen siempre, cada gobierno, y por lo tanto me parece que es parte de las normas que existen, que habría que cambiarlas en todo caso. Pero el tema de la renovación es un tema que viene de la época del velasquismo.
Antes no existían esas normas de la renovación, de invitación por renovación. Me parece que esto es un exceso, presidente, y si a cada ministro se le va a hacer las denuncias por el mismo motivo, pues entonces no van a haber ministros del Interior, no van a poder sacar a nadie. Y como estamos viendo que en la policía además hay corrupción, no lo sacan a los policías por corruptos, lo sacan por renovación. Lamentablemente no lo sacan por corruptos. Hay corruptos, pero no salen por corruptos, salen por renovación, cuando debería salir por corrupción. Pero claro, la corrupción es mucho más complicada probarla y siempre hay algún juez que lo repone. Hemos visto cómo los jueces reponen a corruptos en el Estado, en empresas privadas, en la policía, en el ejército. Y entonces me parece, presidente, que sería nefasto crear también este precedente que no existe además. Estas denuncias deberían ser totalmente improcedentes. Es un tema estrictamente policial y judicial en todo caso. Pero querer echarle la culpa a un ministro de las renovaciones que se hacen los cuerpos policiales internamente inclusive, me parece que sería absurdo, presidente. Congresista Juan Chepú tiene la palabra. Igualmente, señor presidente, yo creo que esto es totalmente improcedente. Cuando uno revisa la acusación constitucional, se le está atribuyendo al ministro no haber revisado las actas individuales formuladas por cada uno de los oficiales. Como bien ha señalado Víctor Andrés García Belaúnde, señor presidente, estamos acá una vez más en el ámbito de una reforma. Y no olvidemos que la más grande de todas las reformas que ha habido, que originó que centenas de oficiales pasen al retiro, fue con el presidente Ollantumal en el segundo semestre del 2011. Por otro lado, señor presidente, es incoherente atribuir ese tipo de responsabilidades al ministro, y si los involucrados, los denunciantes, están planteando algún tipo de impugnación porque no se han leído las actas, pues la vía que se tiene que ejecutar es la del procedimiento contencioso administrativo y no constitucional, de ninguna manera. O sea, asumir que esta es una denuncia constitucional cuando debería ir por el procedimiento contencioso administrativo me parece una exageración. Desde mi punto de vista es completamente improcedente, presidente. Gracias, congresista. Solamente para aclarar de que aquí estamos justamente para debatir las procedencias o improcedencias. Tiene el uso de la palabra la congresista Karina Beteta. Gracias, presidente. Presidente, aquí sí voy a dar una opinión que estoy a favor con la propuesta que plantea la Secretaría Técnica de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque son totalmente diferentes los hechos a los anteriormente que hemos sometido a votación. Primero, con el cuento de la reforma tampoco se pueden vulnerar derechos constitucionales ya garantizados y ganados, más aún cuando hay resoluciones que le pasan al retiro sin ninguna motivación, sin antes haber tenido esas personas el derecho al debido proceso. Entonces se han vulnerado muchos artículos de la Constitución que les ampara también a ellos. No se ha tomado en cuenta debidamente, por ejemplo, el currículum de cada uno de ellos. Simplemente con el cuento de la reforma se han sacado a muchos policías, en este caso coroneles, generales, para poder quizás tener a alguien afín a ellos. Entonces, presidente, estas malas prácticas también no pueden ser avaladas por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, donde no corresponde que debe de proceder una denuncia constitucional, la estamos demostrando, pero donde hay algunos indicios o vacíos que deben de ser merituados y analizados en la Subcomisión de Acusaciones, creo es válido. Con esta aprobación no estamos diciendo que sí realmente se pudo o son pasibles de esta denuncia constitucional, porque para ellos se hará una investigación y ellos tendrán el derecho a poder defenderse y los denunciados también poder explicar las razones por las cuales han motivado sus acusaciones constitucionales. Ya para recordar a los colegas congresistas que anteriormente en un caso similar esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales también ha declarado procedente, y si nosotros seguimos dando lectura a los fundamentos del informe de calificación, podemos corroborar que se ha vulnerado al debido proceso, al trabajo, al honor y a la buena reputación de un oficial general. No se puede decir simplemente porque se le ocurre, porque eres corrupto, porque yo pretendo que tú eres y tengo que votarte sin ninguna motivación. Cada resolución tiene que ser motivada debidamente de acuerdo
a lo que señala las normas tanto constitucionales como también de cada uno de la institución. Lo propio también ha ocurrido, por ejemplo, si hablamos en el Ministerio de Educación, sin motivación alguna, simplemente los han votado a directores, profesores y todo lo demás, generando un problema social en esa institución. Entonces, no podemos avalar cuando se hacen de manera maliciosa, de manera arbitraria, que se han tomado pase a retiros a muchos oficiales en general. Por eso, señor presidente, yo sí estoy de acuerdo con esta calificación, al menos vamos a permitirnos en una investigación llegar a la verdad, porque aquí no lo estamos sancionando. Con este informe de calificación no estamos sancionando. En la audiencia se tomará la decisión si realmente se infringió o no se infringió la Constitución, pero al menos así de un porrazo yo no podría decir que no se investigue y bueno, los otros no tienen la razón. Gracias, presidente. Presidente, Congresista ¿puedo? Milagro Salazar le da una introducción al congresista García Belaúnde. Congresista García Belaúnde, tiene la introducción. ¿Hay corrupción o no hay corrupción en la policía? Y mucha, ¿no? ¿Y cómo salen los policías? ¿Salen por corrupción? ¿Por denuncia de robo, de asalto? Hace poco hemos visto a un director de la policía que ha sido capturado por tráfico de niños y de prostitución. Un director general de la policía, nada menos. Y ese nunca se le renovó, nunca pasó por renovación. Entonces, lo que pasa es que hemos llegado a una etapa, presidente, de que a nadie la votamos por corrupción, sino la votamos por cualquier otra cosa. No, hay que empezar a votar a la gente por corrupción. La policía no puede ser corrupta, no puede ser corrupta. Y vemos cómo cada día está más corrompida, desgraciadamente. Hay elementos muy buenos, pero cada día está más corrompida. Y lo vemos todos los días en la calle, todos los días en la calle. Cómo hacen redadas a cualquier hora y en cualquier circunstancias. El otro día yo me he ido a la Cañete, presidente, y me han parado 3 veces. 3 redadas. De aquí a 120 kilómetros. Y al lado pasa un mototaxi y no le dicen nada. Y le dije al policía, oiga, ¿y el mototaxi por qué no para? No, es que ellos se molestan. No, es que ellos no coimean. Pues. O sea, no, ¿cómo le vas a coimear a un mototaxi? Un sol, medio sol. No, pues, la coima está en los carros. ¿Y quién vigila eso? ¿Qué denuncias hay contra ellos? No hay denuncias. Entonces, yo creo que la renovación es un motivo para poder ir limpiando, a veces con justicia, a veces con injusticia, limpiando un cuerpo que debe ser, que es el primer contacto del Estado con el ciudadano. El primer contacto del Estado con el ciudadano es su policía, que está uniformado además. Y vemos todas las cosas que se cometen todos los días. Y, evidentemente, se espera una renovación más adelante, que llegue un ministro nuevo o un director nuevo y los invita por renovación. Pero hay procesos por disciplina, muy pocos. Entonces, permitir que se acuse a cualquier ministro, este ministro en este caso Basombrío, o cualquier otro ministro, por renovación de cuerpos jerarquizados, además el jefe de la policía, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la policía es el jefe de Estado, no es el ministro, finalmente. Y los ministros son aves de paso en un despacho ministerial. La institución está allí, la institución es parte de un cuerpo colegiado con sus propias normas y sus propias disposiciones y reglamentos que se aplican. Pero claro, en vez de seguir un proceso de institución y de probar una coima o de probar una corruptela, que es complicado y difícil, es más fácil no renovarles, sacarlos por renovación. Pero esto se ha hecho desde la época de Velasco, que se creó esto. La renovación no es creación de las democracias, es creación de un gobierno militar que nadie ha querido cambiar hasta el día de hoy. Nadie ha querido cambiar. Y ahí está. Y por renovación han salido cuadros muy malos, algunos buenos lamentablemente, pero generalmente muy malos. Yo creo que acusar a un ministro de esto sería un exceso, presidente. Congresista Milagro Salazar, le pido una interrupción. La segunda para leer el congresista de Chaput.
Congresista Cheput. Gracias. Presidente, hace unos días, muchas gracias, Milagro. Hace unos días acá en la misma comisión hablábamos la improcedencia de aquellas calificaciones por extensión. Acá vemos, en el texto preparado, a la letra dice lo siguiente: efectuada una revisión liminar de la denuncia, se aprecia que las denuncias están dirigidas contra el director general de la Policía Nacional Perú, Vicente Romero Fernández, y los que resulten responsables. Al respecto, al general no le corresponde la prerrogativa funcional del antejuicio, razón, etcétera, etcétera. Es decir, estamos escalando al ministro del Interior como consecuencia de que no le corresponde al director general de la Policía Nacional el asumir la responsabilidad por esta evaluación. No estoy diciendo en ese sentido que se plantee algún tipo de acusación contra el general Vicente Romero, sino la improcedencia de acusar al ministro Basombrío, porque estaríamos incurriendo en lo mismo que hemos argumentado hace unos minutos en relación a que por un proceso de renovación y de reforma del sistema, en este caso policial, se plantee una denuncia constitucional contra el ministro. Muchas gracias, Milagros. Congresista Milagros Salazar. Presidente, Sí. por excepción, la congresista Karina Por Beteta. excepción, congresista Karina Beteta, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Aquí es un tema muy importante que tiene que dejarse claro, y aquí hago uso de la palabra para poder quizás aclarar lo dicho por el congresista García Belaúnde. No es cierto que nosotros, porque se puede dejar entrever que estaríamos defendiendo a esos malos generales corruptos, violadores, secuestradores, lo que sea. Nosotros no vamos a defender a ellos, ni tampoco tenemos la pretensión de defenderlos. Lo único que estamos mencionando, que a diferencia de las otras denuncias constitucionales donde nosotros hemos votado para que se archiven, pero en este caso, por ejemplo, no se les ha tomado en cuenta los requisitos. Por ejemplo, no se ha evaluado si ellos merecían o no merecían para poder tener el ascenso, simplemente lo mandaron al retiro. Por ejemplo, no se evaluó si ellos, cada uno de estas personas que están denunciando, los agraviados, respecto a una investigación, si tenían sanción administrativa, tenían cuadros de mérito, sus escalas, absolutamente nada. Así simplemente a rajatabla dijeron: ya, ustedes no quieren, saco una lista y chao. Tampoco es así. La única verdad que vamos a poder llegar y saber es cuando se apertura una investigación, y esa investigación tendrán que documentadamente decirnos que Juan María fueron destituidos, fueron retirados de la policía porque no tenían tales requisitos o porque ellos tenían sanciones administrativas penales. Lo que dice el congresista García Belaúnde, válidamente, creo, no necesitas tú una acusación constitucional contra un ministro por haber avalado a los actos de corrupción. Por ejemplo, ¿qué pasa con estos 4 generales involucrados en esta mafia de la Municipalidad de La Victoria? Siguen ahorita ejerciendo el cargo, no los han pasado a retiro. Entonces, no hay que confundir a la opinión pública. No hay que confundir a la opinión pública que con ello le estamos queriendo denunciar al ex ministro del Interior por no luchar contra la corrupción. Por favor, eso no es así. Simplemente que cuando se les invitó que pasen al retiro o se los votó arbitrariamente es porque no se habían evaluado cada uno de manera individual si ellos reunían o no los requisitos para que puedan ser ascendidos o para que puedan continuar. Simplemente los votaron. No hay ninguna documentación que acredite que se haya respetado si hubo una evaluación de los requisitos o no. Y la única forma para saber, porque hay una posición de esta parte, entonces queremos saber la otra posición del denunciado, que seguramente el señor Carlos Basombrío vendrá y dirá: no es cierto lo que se me imputa. Aquí están todos los formalismos y los procedimientos que se han seguido y que no tenían los requisitos y por eso se han ido a casos. Y no pasará nada, simplemente se archivará esa denuncia en el momento, pero al menos no podemos a priori decir que no están queriendo abusar, digamos, con este mecanismo constitucional al exministro Carlos Basombrío. Creo ahí hay que ser bien cuidadoso y es una opinión la que estoy lanzando, señor presidente, y también acá corregir lo que dice el congresista Cheput,
cuando dice que solamente estaba dirigido al director y que bueno, lo han tratado de involucrar o considerar al exministro. No, la denuncia constitucional van contra también el señor Carlos Basombrío y de la misma manera contra el director. Obviamente al director no le alcanza la prerrogativa constitucional, presidente, y solamente decirle, por ejemplo, en otros sustentos de la calificación sí hace mención, dice que se refiere a hechos que constituyan infracción a la Constitución y o delitos de función previstos en la legislación penal nacional, se le imputa al denunciado Carlos Basombrío. O sea, hay varias imputaciones que se hace y seguramente en la parte que ha dado lectura el congresista Cheput solamente estaba referido en la imputación que hacían al director. Solamente eso quería mencionar, presidente, y creo ya es la posición que he manifestado y yo sí estoy a favor de esta procedencia y respeto también las opiniones. Creo acá discrepar, tener posiciones diversas nos permite vivir en democracia. Gracias, presidente. Por alusión, presidente. No te aludí, he mencionado. Por alusión, presidente. Congresista García. Presidente, dos cosas me ha dicho la señora Beteta, me parece muy bien. Con 73 votos han podido ustedes modificar un reglamento en los 2 años que llevan de gobierno, ¿ah? Pues se han dedicado a otras cosas y han perdido el tiempo, pues. Han dedicado a renovarse el reglamento, a una nueva ley de renovación con mayores exigencias y hubiésemos superado el tema. Primero y segundo, al señor Basombrío ya se le invitó a la Comisión de Defensa en su momento para que explique todo esto, ¿ah? Y él explicó perfectamente bien. Y además, usted, señora Beteta, a través de la presidencia, podría como parlamentaria también pedir información para que el Ministerio del Interior le informe exactamente si se han, preservado todos los documentos y trámites y currículums y hojas de vida, si se han respetado todos antes de tomar la decisión de la renovación. O sea que yo creo que eso justifica plenamente que no se vea esto el día de hoy, presidente. Congresista Karina Beteta. Congresista Milagros Salazar. No me dejan hablar, presidente. Una última interrupción a congresista Galarreta. Gracias, presidente. Bueno, no quiero hablar de qué hubiéramos hecho porque algunos fueron gobierno y miren lo que dejaron el país en los 80, pero el tema importante aquí es el tema de debate, el tema de fondo. Y yo estoy de acuerdo que hay que combatir la corrupción de la policía y varias instituciones, pero creo que ese no es el tema. Más allá que estoy de acuerdo con García Belaunde, con Víctor Andrés, con mi amigo, tampoco estamos aquí viviendo si es que las pasadas a retiro a veces no son positivas, ¿eh? Acuérdense, el señor Humala dejó al señor Jume para la campaña, ¿no? Al general Jume, especialmente para la campaña, y sabemos qué fue lo que hizo. Es decir, ha habido retiros y ha habido cambios, a veces han volado toda una generación para poner a su gente, pero ese tampoco es el tema de debate, presidente. Entonces yo lo que quiero traer suyo es, yo quiero saber si corresponde, porque creo que hay una acusación anterior que ya la comisión ha aprobado que se investigue, y puede haber estado mal. Yo recién estoy entrando, pero yo no sé si corresponde que se haga una acusación constitucional a un ministro frente a temas de, digamos, cuando ha habido bajas o cuando ha habido resoluciones donde hay acciones pues de carácter administrativos o jurídicos. O sea, yo escuchaba a mi colega Karina Beteta, entiendo que el tema va no por el lado de la corrupción, no, sino por el lado porque no se ha considerado los legajos, etcétera. Ya, ese tema corresponde a acusar a un ministro, esa es mi pregunta. Porque acá de nuevo, acá olvidémonos, presidente, acá olvidémonos de las banderas políticas. Creo que esa es la idea de acá de esta comisión, entiendo que vienen trabajando así. ¿Corresponde a un ministro acusarlo constitucionalmente al margen de que ya hay una acusación que entiendo que se está acumulando sobre estos temas que no se revisó el legajo o tienen otro accionar? Eso es lo que a mí me preocupa y eso es lo que deberíamos definir, ¿no? Eso es lo que creo que deberíamos definir y eso es lo que quisiera que la Secretaría Técnica nos diga. Estamos acumulándolo porque en la anterior se evaluó que sí corresponde a un ministro de Estado investigarlo constitucionalmente. O sea, a mí me deja la duda, la verdad. Pero si hay un argumento jurídico de por qué sí, bueno, por lo menos que nos lo diga a mí para tener más clara la idea, presidente, nada más. Gracias, señor Salazar. Milagros Salazar, por favor. Luego Mario Mantilla y luego Velázquez Quezquén, en ese orden, por favor. Sí, gracias, presidente. Yo también estoy de acuerdo con esta denuncia porque ha habido un abuso de autoridad de parte del ministro, porque es el ente rector de este ministerio, donde ha sido afectado 790 oficiales. Y yo no estoy de acuerdo y rechazo tajantemente lo que ha manifestado el congresista
Víctor de Belaunde, en el sentido que dice que han sido dados de baja por corrupción. Entonces, ¿cómo podemos nosotros afirmar que estos 790 oficiales han sido dados de baja por corrupción, por corruptos? Eso yo lo rechazo tajantemente, porque si hay Presidente, perdóname, yo no he dicho eso. Congresista García Belaunde, estamos originando un desorden. Sí, Permita que desorden. concluya y Esto sí le es doy el uso de la palabra. Usted sabe que soy muy pegado al orden. Gracias. Lo sé. Yo rechazo tajantemente esa caracterización a los policías que han sido dados de baja, porque acá está diciendo que no se les da de baja por corruptos, sino por otros procesos administrativos. Entonces yo creo que aquí no hay que meter a todos los policías, que de repente hay algunos corruptos, en un mismo saco. Hay personas decentes, honestas, que lamentablemente en esta situación del ejercicio de este ministro, simplemente sin ninguna evaluación, sin ningún proceso, sin ninguna información y sin ningún decreto para la modernización y fortalecimiento de la policía, han tenido ningún argumento legal para sacarlos. Simplemente de un día para otro los han votado como cualquier cosa. Entonces, yo pregunto, presidente, ¿de quién es la responsabilidad que en estos momentos hayan policías corruptos en la policía? ¿De quién? ¿De quién es la responsabilidad? ¿No es de la cabeza? Si dice que hay corruptos, ¿qué cosa hace? ¿Por qué no cambia a sus generales? Y yo también vuelvo a llamar a la opinión pública. En este momento hay 4 generales implicados en hechos de corrupción en la Municipalidad de La Victoria. Nadie dice que les den de baja, pero lo mínimo que puede hacer un ministro frente a un hecho de corrupción en la Municipalidad de La Victoria es por lo menos separarlos del cargo. Y en reiteradas oportunidades he manifestado y he declarado este asunto, pero ningún medio de prensa hace eco, ningún congresista hace eco de esto. O sea, estamos avalando esta actitud, el ministro tampoco hace eco. O sea, está avalando que estos 4 generales ni siquiera se les diga, ¿sabes qué? Den un paso al costado y que se les investigue. No, simplemente están ahí. Y ha habido denuncias en el que estos generales se han atrevido a ir a los penales y a la casa de estos colaboradores que han denunciado estos hechos, de amenazarlos. Y hasta ahora no dicen nada, hasta ahora no le dicen un paso al costado, presidente. Yo creo que en aras de la transparencia, porque sí, efectivamente, se le invitó al ministro para que dé su informe sobre este hecho. Pero ¿qué hizo? Simplemente habló, pero no presentó ninguna documentación de estos 790 policías que han sido afectados. Y con eso estamos hablando de sus familias que vienen atrás. Yo creo que si hay hechos de corrupción, efectivamente, hay hechos de corrupción. ¿Hay policías corruptos? Sí, hay policías corruptos. Pero eso hay que individualizarlo. No hay que poner en un mismo saco o con el pretexto de decir, ¿no? La modernización ya hay que sacar a corruptos, saco a todo el mundo. ¿Y por qué no sacan estos 4 generales? ¿Por qué no lo sacan? ¿Por qué no le dicen un paso al costado? O sea, para los generales que, ¿no?, están conmigo, ahí sí, ¿no?, todos los beneficios, y le doy la situación de duda. Pero a 300 comandantes, 160 coroneles, 48 capitanes, como no pesan pues los capitanes, o sea, no valen nada, los voto, pues le tiro una patada en el poto, disculpando la palabra, y simplemente los voto como cualquier cosa, presidente. Entonces, nosotros tenemos que estar acá para defender la vulneración de un debido proceso a estos policías, porque no es posible que nosotros no seamos la voz de ellos. Y lo que nosotros pedimos simplemente que se dé un debido proceso y que se demuestre efectivamente que estos 790 oficiales, ¿no?, de verdad hayan sido dados un paso al costado, porque verdaderamente no tienen la capacidad, tienen procesos administrativos, tienen denuncias. Ahí sí, con justa razón vamos a decir, sí, se hizo un buen proceso y por lo tanto, no es así, esta denuncia debe ser archivada, pero sin un debido proceso no podemos hacer una situación de esta naturaleza que vulnere los derechos de estos 790 oficiales, presidente. Muchas gracias.